Existe un detalle sobre los hombres que casi ninguna mujer percibe, un detalle silencioso, escondido, que transforma por completo la forma en que él mira a una mujer, porque, al contrario de lo que parece, un hombre no se obsesiona con alguien por la belleza, por el cuerpo, por la voz o por el modo delicado de ser. Todo eso llama la atención, claro, pero no crea obsesión. Lo que realmente mueve su cabeza son 3 gatillos que él no controla. 3 gatillos que no aparecen de forma lógica, planificada o consciente. Surgen de repente, sin aviso, como si algo dentro de él despertara solo, y cuando eso pasa, él puede hasta intentar disimular, pero tú lo notas en sus actitudes. Se vuelve más atento a tus movimientos, se vuelve más sensible a tus ausencias, empieza a imaginarte en lugares donde antes no imaginaba a nadie. Es casi como si ocuparas un espacio dentro de él que él ni siquiera sabía que tenía. La mayoría de las mujeres cree que, para que un hombre se involucre de verdad, es necesario hacer mucho, estar siempre disponible, mostrar interés constante, demostrar cariño, probar que es diferente de las demás. Pero eso ni siquiera roza la superficie de lo que realmente ocurre dentro de la mente masculina. Porque lo que hace que un hombre piense en ti todo el día no es lo que tú le ofreces, sino lo que despiertas en él. No es lo que tú demuestras, sino lo que activas. Y estos 3 gatillos que voy a revelarte aquí funcionan en hombres tímidos, extrovertidos, maduros, inmaduros, hombres que ya pasaron por relaciones difíciles e incluso en aquellos que juran que nunca más van a apegarse a nadie. Y antes de continuar, hay algo que necesitas saber. Todo lo que vas a oír en este video es poderoso, pero todavía es solo la superficie de la mente masculina. Es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Existe un manual que profundiza exactamente en esos mecanismos internos que los hombres jamás admiten, justamente porque tocan su orgullo, su ego y su vulnerabilidad. Es un manual creado para mujeres que quieren entender de verdad lo que pasa ahí dentro. El manual de la mente masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan. El enlace siempre está en el primer comentario fijado. Si tú no entiendes cómo funciona la mente masculina, sufres. Pero cuando entiendes, todo cambia. Sus actitudes cambian. La forma en que él te habla cambia. Incluso la manera en que te mira cambia. Porque tú pasas a hablar el idioma emocional que casi ninguna mujer habla, pero que todo hombre siente. Y ahora necesito preguntarte algo con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que estabas haciendo todo bien, todo con cariño, todo con atención, pero aún así él no se involucraba del modo que tú esperabas? Como si a él le gustaras, pero no lo suficiente como para dar el siguiente paso. Como si hubiera un límite invisible que tú no conseguías cruzar. Él te busca, pero no se entrega por completo. Demuestra interés, pero pisa el freno enseguida. Te trata bien, pero de la nada se distancia. Y tú empiezas a pensar que el problema eres tú, cuando en realidad es algo completamente diferente. Es que tú no activaste los gatillos correctos. Y no te culpes por eso. La mayoría de las mujeres pasa la vida entera intentando conquistar a un hombre usando lógica de mujer. Si hago esto, él va a pensar aquello. Si le muestro esto, él va a sentir aquello. Pero la mente masculina no funciona así. No es lineal, no es obvia, no es previsible. Responde a estímulos invisibles, instintivos, emocionales, que él mismo no entiende por completo. Un hombre solo se vuelve verdaderamente obsesivo cuando algo dentro de él es tocado de una forma muy específica. No tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con perfección, tiene que ver con impacto emocional. Y estos 3 gatillos que vas a conocer hoy son exactamente lo que diferencia a una mujer común de una mujer inolvidable. Piensa en una situación que quizá ya hayas vivido. Conoces a un hombre, todo fluye bien, se llevan bien, hay cariño, hay atención, pero después de un tiempo te das cuenta de que él no piensa en ti con la misma intensidad con la que tú piensas en él. Te preguntas por qué. Intentas entender qué falta. Revisas conversaciones, mensajes antiguos, buenos momentos. Tratas de no demostrarlo, pero sientes ese nudo en el pecho que solo aparece cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo más de lo que estamos recibiendo. Y muchas veces, todo eso pasa porque él simplemente
no ha activado todavía esos gatillos profundos que transforman a una mujer en prioridad dentro de la mente masculina. La verdad es que un hombre puede incluso estar contigo, pero eso no significa que tú estés dentro de él. Y cuando entras, cuando despiertas algo que él no consigue controlar, todo cambia. Empieza a notar tu ausencia, empieza a sentir celos por cosas pequeñas, empieza a imaginarte con otra persona, y eso le incomoda. Empieza a extrañarte incluso antes de que te vayas. Y eso no sucede porque tú se lo pediste, se lo exigiste o lo forzaste. Sucede porque activaste un gatillo que él no puede apagar. Y es exactamente eso lo que vas a aprender hoy. La manera en que el cerebro masculino responde a estímulos emocionales específicos. La forma en que ciertos comportamientos femeninos despiertan partes de él que estaban dormidas. Y lo más curioso es que, cuando esos gatillos aparecen, el propio hombre no entiende por qué está actuando de esa manera. Solo siente que no consigue sacarte de la cabeza. Piensa en tu perfume de la nada. Recuerda tu voz en momentos en los que no debería estar pensando en nadie. Repite mentalmente conversaciones que tuvieron. Y lo más inesperado, empieza a imaginar futuros posibles a tu lado, incluso cuando juraba que no quería nada serio. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí explica por qué algunos hombres se enamoran rápido, otros tardan y otros nunca se entregan por completo. Explica por qué algunos hombres desaparecen justamente cuando están empezando a sentir algo. Explica por qué un hombre puede admirarte profundamente, pero no involucrarse emocionalmente. Y más que eso, explica cómo puedes activar estos 3 gatillos de forma natural, sin manipulación y sin teatro. Simplemente entendiendo cómo responde la mente masculina cuando una mujer toca lugares que ninguna otra ha tocado. Imagina la siguiente escena. Una mujer, vamos a llamarla Clara, conoce a un hombre que parece por fin ser diferente. Es amable, educado, presta atención a lo que ella dice, recuerda pequeños detalles que muchos ignorarían. Clara siente que ahí puede pasar algo bueno. Conversan durante horas, se ríen de las mismas cosas, comparten historias de vida. Al principio, todo fluye con ligereza. No hay presión, no hay miedo, no hay expectativas exageradas. Solo 2 personas descubriéndose poco a poco, con una curiosidad agradable. Solo que, después de algunas semanas, Clara nota algo extraño. Él sigue ahí, pero no del mismo modo. Responde, pero sin tanta energía. Muestra interés, pero sin el brillo de los primeros días. No desaparece, no se va, no bloquea, nada de eso. Pero existe una distancia invisible que antes no estaba. Es como si, de repente, Clara hubiera pasado a ocupar un espacio más pequeño en la vida de él, sin haber hecho nada malo. Cuando ella le pregunta cómo está, él responde con frases cortas. Cuando ella intenta sacar un tema más profundo, él se desvía. Cuando propone que se vean, él dice que está cansado, ocupado o enredado con alguna cosa. Pero curiosamente, siempre vuelve. No corta lazos, no termina nada, no se aleja por completo. Se queda ahí, en un punto medio que confundirá a cualquier mujer. Clara empieza a pensar que quizá habló de más, se mostró de más, demostró de más. Empieza a mirar su propio comportamiento con lupa, intentando encontrar algún error, algún exceso, algo que pudiera haber hecho que él se alejara. Y eso la consume porque no entiende. En su cabeza las cosas iban bien. Había conexión, había química, había atención. No parecía ser solo una conversación casual ni un interés pasajero. Parecía tener potencial. Y es justamente por eso que duele. Porque cuando hay potencial hay miedo a perder. Y cuando hay miedo a perder, todo empieza a doler más de lo que debería. Lo que Clara no sabe es que, en la cabeza de él, existe un conflicto completamente diferente. Él no se está alejando porque haya perdido el interés. No está más frío porque haya encontrado a otra persona. No está raro porque se haya cansado de ella. Nada de eso. Simplemente todavía no se activaron los gatillos que harían que ella se convirtiera en prioridad emocional. Le gusta pero no está obsesionado. La aprecia pero no está emocionalmente involucrado. Le importa, pero no profundamente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un hombre puede gustar de una mujer, y aún así, seguir viviendo normalmente, sin grandes esfuerzos, sin sentimientos intensos,
sin esa urgencia silenciosa que le hace querer estar cerca. Solo que, cuando esos gatillos aparecen, todo cambia, y Clara va a descubrirlo de la forma más inesperada. Cierta noche, ella decidió no mandar ningún mensaje, no por orgullo ni por juego, sino porque estaba cansada de intentar forzar algo que no nacía de forma natural de parte de él. Se durmió más temprano, apagó el teléfono, dejó el mundo afuera y cuidó de sí misma. Antes de dormir, incluso pensó en él, pero sin aquellas ganas intensas de resolverlo todo esa misma noche. Era como si hubiera soltado un poco la cuerda. Al día siguiente, pasó algo inesperado. Él le escribió temprano, preguntando cómo estaba. Fue espontáneo, amable, lleno de interés. Clara respondió de forma natural, sin ansiedad. Ella no lo percibió, pero algo dentro de él había cambiado en ese mismo momento. En la mente del hombre surgió una incomodidad, un malestar tan discreto que él mismo no supo nombrar. No la vio conectada, no recibió mensaje de ella, no tuvo esa confirmación silenciosa de que ella estaba ahí, disponible, esperando, acompañando, pensando en él. Y eso activó algo dentro de él que estaba dormido, algo que Clara no había provocado antes porque siempre estaba presente, siempre previsible, siempre accesible. Él no se dio cuenta, pero ese día empezó a pensar en ella con más frecuencia. Empezó a imaginar dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. No en un sentido posesivo, sino emocional. Era como si una parte de él hubiera despertado. A partir de ahí, empezó a responder más rápido. Empezó a enviar mensajes por iniciativa propia. Empezó a preguntar por cosas que ella le había contado antes. Empezó a fijarse en ella de una forma en que no se había fijado hasta entonces. Clara pensó que era solo una fase, pero en realidad era el inicio de algo completamente diferente. Era la activación de uno de los gatillos más fuertes que hacen que un hombre piense en una mujer de forma intensa. Unos días después, quedaron en verse. Y, en ese encuentro, Clara estaba diferente. No estaba distante, fría o indiferente. Solo estaba tranquila, sin esa ansiedad de demostrar algo, de agradar, de ser perfecta. Estaba ligera, y él se dio cuenta enseguida. Los hombres sienten cuando una mujer está centrada en sí misma de forma natural. Sienten cuando ella ya no está intentando. Sienten cuando está bien sola. Y eso los mueve de una forma que ninguna explicación lógica consigue describir. En el encuentro, él empezó a mirar a Clara como si estuviera viendo algo que antes no veía. Empezó a admirar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empezó a sentir una presencia emocional que antes no existía. Y lo más curioso, cuanto más tranquilo y auténtico se volvía ese encuentro, más se acercaba a él emocionalmente. Después de aquella noche, él empezó a extrañarla en momentos aleatorios. Pensaba en ella antes de dormir, pensaba en ella al despertar, pensaba en ella durante el trabajo, pensaba en momentos en los que antes no pensaba en nadie. Eso no pasó porque Clara hubiera planeado algo. Pasó porque, sin darse cuenta, ella tocó exactamente aquello que el cerebro masculino intenta esconder, la sensación de que ella no estaba garantizada. Y es exactamente así como nace la obsesión emocional. No es gritando, no es cobrando, no es persiguiendo. Es cuando él percibe que esa mujer tiene vida propia, que no gira en torno a él, que existe más allá de él, que puede seguir adelante sin él. Eso despierta un sentimiento que el hombre intenta disimular, pero que cambia por completo la forma en que ve a una mujer. La historia de Clara es la historia de miles de mujeres que pasan por la misma montaña rusa emocional sin entender qué está pasando. Pero ahora tú ya empiezas a percibir cómo funciona la mente masculina, silenciosa, orgullosa, reactiva, pero profundamente emocional cuando se activan los gatillos correctos. Y es exactamente eso lo que vas a entender con claridad en los próximos minutos. Cuando un hombre empieza a involucrarse con una mujer, siempre existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de él despierta. Ese despertar no tiene lógica, no sigue una línea de razonamiento, no es racional. Él no elige, no decide, no planea, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, siente una mezcla extraña de deseo, miedo, admiración
y vulnerabilidad. Es ese conjunto lo que crea la obsesión emocional. Y todo eso nace de 3 gatillos invisibles que él no consigue controlar. Esos gatillos no son técnicas, no son juegos, no son estrategias manipulativas. Forman parte del funcionamiento emocional masculino. Y por eso, cuando una mujer toca esos 3 puntos, incluso sin querer, el hombre entra en un estado emocional completamente diferente. Empieza a pensar en ella con intensidad, empieza a extrañarla incluso antes de darse cuenta. Empieza a actuar de un modo que ni él entiende. Solo que, para la mayoría de las mujeres, todo eso parece aleatorio. Ven cómo cambian las actitudes, pero no saben qué causó el cambio. Y cuando no entienden, empiezan a imaginar 1000 cosas. Empiezan a culparse, empiezan a creer que hicieron algo mal, cuando en realidad todo depende de esos gatillos. El primer gatillo es la sensación de que ella no está garantizada. Puede parecer extraño, pero ningún hombre se entrega por completo cuando siente que la mujer está totalmente disponible, accesible y previsible. Cuando ella se moldea al ritmo de él, cuando responde al instante, cuando está siempre intentando agradar, cuando demuestra más interés que él, algo dentro de él se relaja demasiado. Él lo aprecia, claro, pero no siente urgencia, no siente impacto emocional. Esa sensación silenciosa de ella siempre va a estar aquí, mata el involucramiento profundo. El hombre solo despierta cuando percibe que esa mujer tiene vida propia, prioridades propias, centro propio. Cuando se da cuenta de que ella puede seguir sin él, algo dentro de él se enciende. Siente la presencia de ella incluso cuando no está cerca. Es exactamente esa ausencia emocional la que lo sacude. Cuando ella no está garantizada, él empieza a imaginar posibilidades, empieza a sentir miedo de perderla, y ese miedo es uno de los mayores combustibles emocionales para el hombre. No porque quiera controlar, sino porque quiere mantener cerca lo que realmente tiene valor. El segundo gatillo es la admiración silenciosa. Puede parecer básico, pero un hombre solo se obsesiona por una mujer a la que realmente admira. Y no hablo de belleza. Eso llama la atención, pero no retiene a nadie. Hablo de la admiración profunda, silenciosa, emocional. Esa admiración que nace cuando él percibe que ella tiene algo raro. Puede ser la forma en que se comporta en momentos difíciles. Puede ser la claridad con la que habla de lo que siente. Puede ser la ligereza con la que reacciona a situaciones que harían que cualquier otra persona perdiera el control. Puede ser la madurez emocional, la calma, la autenticidad. Los hombres son extremadamente sensibles a la energía femenina, y cuando sienten que una mujer es emocionalmente estable, elegante y segura de sí misma, eso los mueve de un modo que no consiguen controlar, porque la admiración es el combustible del involucramiento masculino. Un hombre no se entrega por obligación, se entrega porque ve en ella algo que no encuentra fácilmente en otras personas. Y hay algo curioso sobre la admiración: tiene que ser natural. No puede ser creada de forma artificial, no puede ser teatral, no puede ser planificada. Es algo que una mujer transmite sin darse cuenta, cuando está conectada con quien realmente es, cuando no se adapta a lo que él quiere, cuando no lo hace todo para agradar, cuando tiene un centro emocional fuerte, cuando conoce su propio valor. Esa ligereza despierta en el hombre un sentimiento que intenta esconder, las ganas de merecerla. Cuando siente que necesita ser mejor para estar a su lado, automáticamente se involucra más. Cuanto más la admira, más piensa en ella. Cuanto más piensa en ella, más la echa de menos. Cuanto más la echa de menos, más se acerca. Todo está conectado. Y antes de continuar, es importante decirte algo. Todo esto que te estoy explicando aquí, esa dinámica emocional, esos 3 gatillos, ese funcionamiento interno de la mente masculina, es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre dentro de ellos. Existen capas mucho más profundas, miedos escondidos, impulsos silenciosos, mecanismos que ellos nunca admiten y que definen por completo su comportamiento en las relaciones. Y cuando una mujer no entiende esas capas, sufre, se frustra, pierde tiempo, pierde energía, pero cuando entiende, cambia el juego en silencio, sin esfuerzo y sin drama. Eso es exactamente lo que está detallado dentro de El Manual de la Mente Masculina. 21 secretos que ellos nunca confiesan.
Lo que estamos viendo aquí es solo la punta del iceberg. Quien lee el manual empieza a ver todo con claridad. Mensajes, actitudes, alejamientos, acercamientos, contradicciones e incluso el silencio de ellos empiezan a tener sentido. Eso coloca a cualquier mujer en una ventaja emocional, una ventaja que pocas tienen pero que marca toda la diferencia. Ahora el tercer gatillo es el impacto emocional inesperado. Este es el más poderoso. Un hombre puede gustar de muchas mujeres a lo largo de la vida, pero solo se vuelve realmente obsesivo con aquella que despierta en él emociones que no siente con nadie más. Y ese impacto no nace de la intensidad de la mujer, nace de su naturalidad, de la forma en que habla, de la calma que transmite, de la mirada que tiene, de cómo reacciona cuando él pone a prueba límites sin darse cuenta, de cómo ella pone límites con firmeza y suavidad al mismo tiempo, de cómo no entra en competencia, no ruega por atención, no se desespera cuando algo se sale de control. Los hombres sienten profundamente cuando una mujer tiene un mundo interno fuerte, y eso causa impacto emocional, porque la mayoría de las mujeres solo reacciona a él, pero la mujer que causa impacto emocional es aquella que vive su propia vida. Él siente esa diferencia desde lejos. Ese tercer gatillo también aparece en pequeños gestos. A veces es la forma en que ella se encoge ligeramente cuando tiene frío. A veces es la forma en que se ríe de algo simple. A veces es la forma suave en que habla. A veces es el silencio cómodo que crea. A veces es la manera en que mira cuando quiere entender y no juzgar. Ese tipo de ligereza emocional crea una marca dentro del hombre. Él no la olvida, lo intenta, pero no la olvida. Puede pasar una semana, un mes, incluso un año. Algo dentro de él siempre vuelve a esa sensación, porque el impacto emocional no se compara, simplemente ocurre. Y cuando los tres gatillos se juntan, la sensación de que ella no está garantizada, la admiración profunda y el impacto emocional inesperado, el hombre entra en un estado diferente, empieza a crear memoria afectiva, empieza a asociar situaciones simples con la presencia de ella. Un perfume en la calle le recuerda a ella, una frase al azar le recuerda a ella, una canción en el coche le recuerda a ella, una escena en una película le recuerda a ella. Empieza a extrañar incluso las cosas que antes ni notaba, y así nace la obsesión emocional. No es ruidosa, no es dramática, no es escandalosa, es silenciosa, profunda, continua. Lo más interesante de todo es que, cuando esos gatillos se activan, el propio hombre intenta luchar contra ellos, intenta actuar con normalidad, intenta convencerse de que no está tan involucrado, intenta fingir que es solo una fase, pero, emocionalmente, ya fue impactado. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Va a intentar alejarse, pero vuelve. Va a intentar distraerse, pero recuerda. Va a intentar racionalizar, pero siente. Y es en ese punto cuando una mujer percibe que él ha cambiado. Empieza a mandar mensajes sin motivo. Empieza a buscar acercamientos sin darse cuenta. Empieza a mostrar vulnerabilidad emocional sin querer. Y todo eso porque ella tocó exactamente lo que pocas mujeres saben tocar. Cuando una mujer no entiende esos gatillos que mueven la mente masculina, termina entrando en un ciclo emocional que duele más que cualquier ruptura. Es ese ciclo en el que se aferra a migajas, intenta interpretar señales contradictorias, gasta energía intentando descifrar comportamientos que parecen no tener sentido, siente que es valorada en algunos momentos, pero ignorada en otros, siente que está avanzando, pero de repente es arrastrada hacia atrás. Y cuanto más intenta entender según sus propias referencias, más se lastima, porque la mente masculina opera con impulsos internos que no tienen nada que ver con lo que la mujer imagina. Sin comprender estos tres gatillos, la mujer cae en uno de los mayores riesgos emocionales. Intentar compensar lo que él no está sintiendo. Intenta agradar. Intenta mostrar su valor. Intenta probar que es diferente. Intenta salvar algo que ni siquiera empezó bien. Y eso genera exactamente el efecto contrario. El hombre no siente impacto emocional de alguien que se esfuerza demasiado. Siente comodidad, siente seguridad, siente previsibilidad, pero no siente obsesión. Y cuando no siente esos gatillos, no se entrega. Mantiene a la mujer en una zona gris donde no asume nada.
pero tampoco la suelta por completo. Es esa situación que retiene, pero no profundiza, que sujeta, pero no lleva a ninguna parte, y eso consume a la mujer por dentro. La consecuencia de eso es silenciosa, pero devastadora. Empieza a moldear su propia vida al ritmo de él. Empieza a esperar el mensaje, la respuesta, la invitación. Empieza a girar en torno a las migajas emocionales que recibe. Y cuanto más hace eso, más él la ve como garantizada. Y cuanto más garantizada parece, menos se involucra. Puede incluso gustar de ella, pero no siente esa tensión emocional que despierta deseo, nostalgia, curiosidad, ganas de presencia. Solo siente comodidad. Y los hombres no luchan por comodidad, luchan por impacto emocional. Por otro lado, cuando estos gatillos se entienden y se activan de forma natural, todo cambia. El hombre pasa a actuar de un modo completamente diferente. Empieza a dar señales claras sin darse cuenta. Empieza a mostrar interés no porque ella se lo pida, sino porque la extraña. Empieza a mandar mensajes sin motivo. Empieza a buscarla cuando pasa algo bueno o cuando pasa algo malo. Empieza a sentir que ella es diferente. Y sobre todo, empieza a tener miedo de perderla. No un miedo desesperado, sino un miedo silencioso, que le hace valorar cada detalle. Y aquí hay una verdad que muchas mujeres evitan admitir. Los hombres solo valoran profundamente aquello que sienten que pueden perder. No en el sentido de un juego, sino en el sentido emocional. Es ese miedo el que genera movimiento. Es ese miedo el que genera claridad. Es ese miedo el que genera decisión. Cuando él siente que esa mujer tiene vida, mundo, elecciones y autonomía, entiende el valor emocional que ella carga, y es ahí cuando empieza a actuar diferente, empieza a priorizar, empieza a profundizar, empieza a comprometerse de verdad. Pero cuando la mujer no entiende esto, vive exactamente lo contrario. Ella se esfuerza, y él se relaja. Ella entrega, y él retrocede. Ella demuestra, y él se enfría. Esa dinámica destruye su autoestima poco a poco. Empieza a creer que no es suficiente, que no es interesante, que no es deseada. Pero nada de eso es verdad. Simplemente no está tocando el punto correcto en la mente de él. Y cuando no tocas el punto correcto, no importa cuánto te entregues, el hombre no va a sentir lo que tú deseas que sienta. Existen mujeres increíbles viviendo historias a medias porque nunca aprendieron cómo funciona el amor dentro de la cabeza masculina. Y no estoy hablando de manipulación, ni de juegos, ni de esconder lo que sienten. Estoy hablando de entender el movimiento emocional que existe dentro de él. Cuando entiendes, actúas con ligereza, actúas con calma, actúas con seguridad. Y lo más importante, tus decisiones dejan de ser reactivas y pasan a ser conscientes. Dejas de perseguir, dejas de suplicar, dejas de intentar probar tu valor y empiezas a vivir de una manera que despierta de forma natural en él aquello que estaba dormido. La urgencia aquí no se trata de conquistar a alguien antes de que otra lo consiga. La urgencia es que no desperdicies tus emociones más valiosas con hombres que nunca llegan a verte de verdad, porque tú no sabías cómo activar lo que realmente importa. Se trata de no seguir intentando relaciones que parecen prometedoras, pero nunca se profundizan. Se trata de no repetir ese sufrimiento emocional que muchas mujeres cargan desde hace años, precisamente porque creen que amar es solo sentir, cuando amar, en el universo masculino, está profundamente ligado a lo que él percibe, admira y teme perder. Y existe una ironía cruel en todo esto. Cuando un hombre pierde a una mujer que activó estos 3 gatillos en él, sufre meses, a veces años, porque una mujer que impacta emocionalmente a un hombre no se repite. Puede encontrar a otras guapas, inteligentes, divertidas, pero no encuentra la misma sensación. Ese impacto emocional solo ocurre una vez o unas pocas veces en la vida, y cuando ocurre, él lo recuerda para siempre. Y cuando recuerda para siempre, cualquier otra mujer le parece más superficial, más plana, más sustituible. Así es como funciona dentro de su cabeza. Ellos no lo admiten, pero lo sienten con mucha fuerza. Por eso entender estos gatillos cambia el juego. Porque cuando sabes qué es lo que realmente toca la mente masculina, dejas de sufrir por aquello que no es personal. Dejas de interpretar el silencio como rechazo.
Dejas de ver el distanciamiento como desinterés definitivo. Dejas de desesperarte cuando las cosas parecen enfriarse. Entiendes que existe un funcionamiento, y cuando entiendes ese funcionamiento, vuelves a tener control emocional sobre ti misma, no para controlarlo a él, sino para no perderte intentando conquistarlo. La consecuencia final de todo esto es simple: o aprendes a activar estos gatillos de forma natural, o siempre vas a sentir que estás un paso por detrás de los deseos de él. Siempre vas a sentir que tú quieres más de lo que él quiere. Siempre vas a sentir que estás entregando más de lo que recibes. Siempre vas a sentir que estás cargando una relación que debería ser ligera. Y con el tiempo, eso destruye no solo la relación, sino también la autoestima de la mujer. Pero cuando entiendes, de verdad, cómo se conecta la mente masculina, ocurre algo liberador. Dejas de vivir corriendo detrás y pasas a ser la mujer que un hombre teme perder. Y cuando eso sucede, él cambia todo su comportamiento de manera espontánea. Se acerca, se involucra, te prioriza, porque siente aquello que no puede controlar. La obsesión emocional sana que nace de estos 3 gatillos invisibles. En el fondo, todo lo que has visto hasta aquí revela una verdad simple pero poderosa. Un hombre no se involucra porque una mujer se esfuerza. Se involucra porque algo dentro de él es despertado de forma tan profunda que no puede ignorarlo. La mayoría de las mujeres pasa la vida entera intentando conquistar a un hombre usando lógica femenina, creyendo que cariño, dedicación, presencia y constancia serán suficientes para crear conexión. Pero dentro de la mente masculina, la conexión verdadera nace de otra cosa. Nace de esos gatillos invisibles que remueven su percepción, su orgullo, su instinto y esa sensibilidad que él intenta esconder. Cuando una mujer entiende esto, deja de insistir donde no existe retorno, deja de gastar energía intentando ser lo que él quiere, deja de hacerse pequeña con la esperanza de ser elegida. Y lo más bonito es que, cuando deja de esforzarse tanto, empieza a atraer justamente lo que siempre deseó: un hombre presente, atento, interesado, dispuesto. No porque ella lo persiga, sino porque él siente algo que no consigue explicar. Así es como funciona cuando los 3 gatillos están activados. Solo que casi nadie habla de esto, casi nadie enseña esto. La mayoría de las mujeres crece creyendo que, para ser elegida, necesita ser perfecta, impecable, correcta, atenta. Pero lo que mueve a un hombre no es la perfección, es el impacto emocional. Es la sensación de que esa mujer tiene algo que no encuentra en nadie más. Es la idea de que ella no está garantizada. Es la admiración silenciosa. Es el impacto inesperado que sigue resonando dentro de su mente, incluso cuando él intenta seguir adelante con normalidad. Y, si te detienes a pensar, quizá ya hayas vivido algo así sin darte cuenta. Tal vez ya hayas conocido a un hombre que te movió por dentro de un modo que nadie más lo hizo. Y eso no tuvo nada que ver con apariencia, currículum o conversaciones bonitas. Tuvo que ver con lo que él te hizo sentir. Es exactamente así como funciona dentro de la cabeza de ellos también. Los hombres no se obsesionan con mujeres previsibles, demasiado disponibles, que se adaptan a todo. Se obsesionan con mujeres que despiertan algo raro, la sensación de que esa conexión necesita ser protegida, valorada y mantenida cerca. Pero existe una consecuencia seria cuando la mujer no entiende esto. Termina entrando en relaciones donde da todo y recibe poco, donde invierte demasiado y es priorizada demasiado poco, donde crea expectativas profundas y recibe atención superficial. Y con el tiempo, eso desgasta no solo la relación, sino también la confianza que tiene en sí misma. Lo peor es que muchas ni siquiera se dan cuenta de que eso no tiene nada que ver con falta de valor. Tiene que ver solo con falta de entendimiento. Si no entiendes cómo funciona la mente masculina, peleas a ciegas. Si entiendes, pasas a tener una ventaja que pocas mujeres tienen: claridad. Y es exactamente por eso que, si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo muy importante. Lo que has oído en este video es fuerte, revelador, transformador, pero todavía es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre dentro de la cabeza masculina. Existen capas más profundas, secretos silenciosos, impulsos emocionales y mecanismos que ellos nunca admiten, pero que gobiernan por completo sus actitudes.
Y si no entiendes eso, terminas sufriendo por cosas que podrían ser evitadas. Terminas insistiendo en relaciones que no tienen futuro. Terminas intentando arreglar a hombres que no están emocionalmente disponibles. Terminas viviendo a medias. Pero cuando entiendes, todo cambia. Y eso es exactamente lo que encuentras dentro de El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es una guía creada para mujeres que quieren dejar de sufrir y empezar a ver con claridad lo que realmente hace que un hombre se involucre, se entregue y se comprometa. No es un manual de manipulación, no es un juego, no es un truco, es conocimiento. Y el conocimiento es poder emocional. Las mujeres que leen este manual dejan de vivir en la oscuridad, dejan de aceptar migajas, dejan de confundir silencio con desinterés, dejan de gastar energía con hombres que no tienen nada que ofrecer y pasan a ser respetadas, priorizadas y valoradas, no por lo que hacen, sino por lo que despiertan. Y aquí va un aviso honesto. Quien no entiende la mente masculina sufre mucho más de lo necesario. Sufre confundida, sufre culpable, sufre creyendo que es insuficiente, pero quien entiende, tiene ventaja. Y esa ventaja no se trata de controlar a nadie, se trata de no ser controlada más por las propias ilusiones, se trata de no caer en los mismos patrones de antes, se trata de saber leer actitudes, saber identificar intenciones, saber percibir cuándo vale la pena insistir y cuándo es hora de alejarse. Por eso, si quieres profundizar en todo lo que hemos hablado hoy y realmente aprender cómo funcionan los hombres, de verdad, el enlace para El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, está en el primer comentario fijado. Y recuerda lo más importante, un hombre puede admirar a muchas mujeres, pero solo se obsesiona con aquella que despierta dentro de él emociones que no consigue controlar. Y la mujer que entiende eso, nunca más acepta menos de lo que merece, nunca más vive de migajas, nunca más depende de la suerte o del azar, vive con claridad, elige con conciencia, y es exactamente esa claridad la que separa a quien sufre de quien es realmente valorada.